Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que estamos nuevamente reunidos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y por la fidelidad de estar siempre con nosotros. Gracias, sé que estamos en tiempo de bastante desafío, pero el Señor es bueno y que no es lo mismo estar en persona, pero qué bueno que estamos en un mismo sentir. La semana pasada tuvimos el inicio del libro de Colosenses, nada más fue manera de introducción, pero quiero que esta noche predisponga su corazón para que la palabra no solo sea una historia, sino que también sea transformadora para nuestra vida, nuestros corazones. A manera de repaso, para los que no nos escucharon la semana pasada, estábamos diciendo que el libro de Colosas fue escrito por el apóstol Pablo, y la razón por la que el apóstol Pablo se la mandó era porque él no nos conocía en persona. Él se enteró de la iglesia porque su discípulo Epafras, él lo conoció en Éfeso. El apóstol Pablo vivió algunos años en Éfeso y ahí conoció a Filemón, conoció también a Epafras, que él fue el discípulo, él fue el que comenzó, se dice que es el fundador de la iglesia de Colosas. También estábamos hablando de que como el apóstol Pablo no los conocía, en la introducción que el apóstol Pablo le da en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, a vosotros en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está haciendo uso de su posición apostolar. Estábamos diciendo que cuando estábamos hablando de apóstol, era una posición de autoridad. En este caso era del cielo para la tierra, de parte del Señor Jesucristo para el apóstol Pablo. No nos vamos a detener mucho en esto, la semana pasada, pero sí dijimos que era auténtico, la carta era del apóstol Pablo. Ahora, la ubicación geográfica de Colosas estaba cerca de Tesalónica y de Hierápolis. Ese era un lugar donde era muy conocido. Brevemente, Colosas no era tan grande, pero después Tesalónica le ganó un poco, porque ahí se construyó prácticamente la ciudad de Tesalónica, comenzó a crecer, porque ahí estaba la media hermana de Alejandro Magno, y por eso era que se le puso a la Odisea. Le ganó en popularidad. Y Hierápolis era famosa porque había lugares termales, la gente era como ir de diversión. Pero el apóstol Pablo, cuando hace la carta, el propósito de él era de quitar muchas cosas que tenía como costumbres paganas, creencias que estaban afectando mucho el evangelio original, que era el que se había predicado. Entonces, creo que nosotros podemos hoy en día, decía la semana pasada, en cierta manera lo que estamos viviendo nosotros también en nuestros tiempos, podemos ver una iglesia también, una sociedad que está como la iglesia de Colosas, donde se confunde tanta cosa, donde hay tanta cosa nueva, donde está saliendo tanto falso profeta, donde hay tanta contaminación de la palabra, y nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados. Nosotros como cristianos tenemos que saber cuál es la base de nuestra fe y tener la convicción. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos la palabra. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento, no vamos a poder defender nuestra fe. Y para poder defender nuestra fe es necesario pagar un precio. Es necesario que nosotros aprendamos. Dice un dicho conocido en magisterio: el que no paga el precio de aprender no tiene el derecho de enseñar. Es necesario entonces que nosotros podamos, para ser discípulos y discipuladores, tenemos que aprender lo que es la sana doctrina. La Biblia se interpreta sola. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Es el mismo Espíritu que cada vez que abrimos su palabra nos edifica, nos exhorta, nos alienta, nos da ánimo. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es la palabra viva. Dice la Biblia que la Biblia es inspirada por Dios. O sea, no es de un hombre, es Dios quien la inspiró.
Y si es inspiración de Dios, quiere decir que cada vez que nosotros abrimos la palabra, estamos aprendiendo algo, porque nueva revelación nos puede traer. Si es que la semana pasada vimos el saludo que Él les da, nada más vamos a darle una repasadita pequeña, a grandes rasgos, de esta iglesia. ¿Cuáles eran las herejías? Principalmente, ¿por qué fue escrita? Porque atacaba totalmente lo adecuado y la supremacía de Cristo. No podemos esperar que algo funcione cuando le estamos añadiendo a la palabra, estamos añadiendo cosas que son de origen humano. Recuérdense, la palabra es inspirada por Dios. También había elementos astrológicos, creían mucho en lo que eran los horóscopos y todo lo que usted sabe, lo que involucra la astrología. Les daban también mucha importancia al poder diabólico. Hermano, cuando vamos a hablar del púlpito, tenemos como pastores, como líderes, tenemos que limitarnos. Muchas veces pasamos media hora hablando del diablo y un poquito hablamos del Señor. El propósito de estar en el altar que sea para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Estamos lejos, pero me gustaría escuchar un amén. Amén. Porque realmente nosotros tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Había también una insistencia en la observación de los días y los meses especiales. Jesús dijo que es más importante Él que los días, el Señor que los días. Si es que el apóstol Pablo en esta carta hace una aclaración de eso. También había un elemento que era la purificación de placeres materiales para tener la negación de los placeres, para obtener la salvación. La Biblia no menciona prácticamente eso. La Biblia lo dice, y Jesús es claro cuando dice: que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso implica mucho. Entonces, no hay ningún concepto secreto o cosas, sino que la Biblia es clara y nos habla en su palabra. También había otro elemento que era el que incitaba a estar en contra de la ley. Si algo está establecido en la palabra, algo que viene en contra de la ley, pues no viene de Dios, sino que viene del diablo. Amén. Entonces, tenemos que ver también de que todo aquello que está en contra de lo establecido no viene de Dios. Había también dar lugar a la adoración a los ángeles. Usted sabe que en la Biblia en dos ocasiones se menciona claramente donde no se tiene que dar adoración a nadie más que a Dios. Si usted pone su adoración adorando a su esposo, adorando a sus hijos, tenga cuidado. La palabra adoración no es más que es una palabra que implica mucho. La adoración tiene que ser para nuestro Dios. Incluía también otro elemento que dijimos que era el esnobismo. Es de esas personas que compran cosas, que tienen cosas de lujo nada más para darse el show y demostrarle a otros que son superiores. Eso lo vemos en el mundo de la farándula, pero también en la iglesia muchas veces lo podemos ver. Y esto es algo que en la iglesia no tenemos que dejarlo, porque realmente va en contra de lo que la palabra dice, que nos hagamos humildes. Amén. También hay otra herejía, que era el desarrollo intuitivo, misterioso y secreto de cosas divinas para la salvación. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Para la salvación es creer en Jesús. La salvación no es por obra, sino que es por fe. Amén. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que la Biblia dice. También ellos decían que el universo no fue creado de la nada. Algo tuvo que haber. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es suficientemente poderoso para crear de lo que no hay. Así es que eso es quitarle poder a Dios. Si es pecado hacernos imagen de Dios, es pecado también quitarle la cualidad, la característica de que Dios es todopoderoso. Una de las cualidades de Dios es que es todopoderoso, es omnisciente y es omnipresente, además de otras cualidades como la inmanencia de Dios. Dios creó el mundo, pero también está manteniéndolo, está cuidando su universo. Amén. Dios no fue creador. Dice otra herejía que había, que no fue el creador, pues Él es espíritu. Esta herejía prácticamente decía: si Dios es espíritu, no puede haber creado, entonces no puede ser creador. Fue también otra herejía, que era la emanación la que creó el mundo. La Biblia no dice eso. Vamos a Génesis y nos damos cuenta de que lo que se hizo en el principio, se hizo
por el poder de Dios. Dice que en el principio se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Entonces todo lo comenzaron a crear, vino de Dios. También otra herejía decía que Jesús no podía tener carne y sangre. Hermano, sabemos que lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario fue sangre, que el sufrimiento fue carne. Un espíritu no pudiera estar sufriendo como sufrió. El espíritu usted no lo puede torturar de la manera como se torturaron los romanos a nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto sería también que dice que nuestro cuerpo es maligno, así que podemos hacer lo que queremos o podemos cumplir todas las leyes y restricciones para someter al cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza caída es una cosa, pero acuérdense que cuando la Biblia dice, vimos en Gálatas, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ya todas son hechas nuevas. O sea que el cuerpo también de nosotros, si nosotros le damos la oportunidad, Dios va a cambiar no solo nuestro cuerpo, nuestra alma y también nuestro espíritu. Amén. Él es poderoso, Él lo puede hacer. También otra herejía era, debe haber sabiduría secreta, claves escondidas y conocimientos esotéricos. Eso es lo que dice que lo que está oculto a los sentidos y la ciencia. Hay gente que está enseñando esto y hay iglesias. Está la ciencia, la cienciología. Usted puede leer, usted puede ir a internet y buscar tanta cosa que se aleja de lo que realmente es el verdadero evangelio. Pero acuérdense, yo les recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, si aún un ángel bajado del cielo viniera predicando un evangelio diferente al que yo estoy predicando, que se le llame maldito. O sea, me disculpa la persona que está predicando un evangelio que es diferente al que el apóstol Pablo predicó, porque esa es la palabra que le corresponde. No podemos predicar un evangelio diferente al que nosotros tenemos en la Biblia. También no hay cosas secretas escondidas. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, grandes ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas ocultas son las que muchas veces nosotros nos limitamos, porque Él nos quiere revelar, Él nos quiere enseñar. Pero qué tanto deseo tenemos nosotros de aprender de su palabra. ¿Cómo le va a hablar el Señor si nunca abre la Biblia? ¿Cómo le va a hablar Dios si nunca se toma el tiempo para escudriñar las Escrituras? Jesús mismo le dijo a los apóstoles, a vosotros os conviene que escudriñéis las Escrituras, porque en ella tenéis la vida eterna. A nosotros nos conviene conocer más del Señor. Entre más buscamos del Señor, el Espíritu nos va a revelar y nos va a entrar a profundidades para conocer lo profundo de Dios, lo ancho de Dios, lo alto de Dios. Nos hemos limitado a conocer un Dios que por eso muchos dicen, ay Diosito. No hay Diosito. El Dios que yo conozco es un Dios todopoderoso. Es un Dios omnisciente. Es un Dios omnipresente que está en todo lado. O sea, conozcamos más de Dios y no hay tal cosa que esté limitada a algunos. Si usted se quiere limitar es porque usted quiere, pero la oportunidad Dios nos las ha dado desde el momento que nos salvó. También la religión es una forma más alta, solamente está disponible para algunos escogidos. No es tal cosa. La religión no salva a nadie. Nosotros no venimos predicando una religión. Predicamos la relación personal que se perdió en el huerto del Edén. Esa es la relación que nosotros tenemos que tener. Una relación directa. Desde que el velo se rompió en dos, cuando Cristo murió en la cruz, dice que se rompió el velo de arriba hacia abajo. O sea, tenemos acceso directo al Padre, a entrar al lugar santísimo. No es para ciertas personas. Si usted quiere buscar del Señor, usted lo puede hacer. No es para unas personas escogidas o para que le vengan a decir, es que esto solo me lo revela el Señor porque yo soy muy especial. Para el Señor todos somos especiales. Y si usted quiere buscar del Señor, el Señor le va a revelar. También había otra que muchos judíos tenían simpatismo con el demasiado conocimiento. Pero acuérdese que Dios no está interesado tanto en la sabiduría humana o en el intelecto. Amén. Dios estaba interesado más en la sabiduría que viene de lo alto. Y eso es lo que dice Santiago. Si alguien está falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él se la dará, dice, sin reproche. Amén. Sin medida y sin reproche. O
sea, podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y no estamos hablando para que yo sentirme superior a otros. Sencillamente, si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a tomar mejores decisiones, vamos a tomar diferentes planes. El Señor nos va a iluminar en lo que vamos a hacer en este tiempo que estamos pasando. Es muy posible que si usted le dice al Espíritu Santo, guíame Espíritu Santo a hacer lo que voy a hacer, y el Señor le va a guiar a todo. Así es que, qué bueno que no estamos solos. Prácticamente esos es los puntos que estaban atacando la iglesia. Ahora quiero que piense conmigo. Qué difícil ha de ser para una persona que está lejos, que no los conoce, y está viendo cómo tanto principio que se está metiendo a la iglesia. Ellos eran una iglesia joven, no había pasado ni 5 años aproximadamente, 5 o 6 años. Entonces era una iglesia joven. Es una iglesia que lo poco que podía saber Epafras, que fue el que la fundó, pero él estaba, cuando fue a visitar a Roma, le dice, mira todo esto lo que está pasando en la iglesia. El apóstol Pablo toma su puño y letra y comienza a escribir, y le dice, entonces esta carta es escrita especialmente para refutar todo conocimiento del hombre y que darle la importancia a lo que es el conocimiento de Cristo. Pablo, entonces, actualmente, aunque él nunca había ido, pero sí sabía 2 cosas: que tenían mucho amor, no solo tenían amor por lo que conocían, por lo que sabían de Jesús, y también tenían amor por otros hermanos. También el apóstol Pablo da gracias a Dios en el versículo 3 al 8, la lealtad que ellos estaban teniendo en medio de la persecución. También ahí estaban los judaizantes. En medio de todo eso, él les estaba dando acción de gracias a Dios por los colosenses, por esa iglesia. También Pablo y Timoteo estaban constantemente orando por la iglesia en Colosas. Aunque ellos no los conocían, pero estaban orando. Usted puede decir, yo no conozco a la gente que está ahorita pasando necesidad, pero sí puede orar por ellos, porque la oración es poderosa. La oración tiene poder, y si nosotros oramos unos por otros, no importa que no nos podamos reunir físicamente, pero nos podemos unir en oración. Usted ora por mí, yo oro por usted, y la Biblia dice que orar los unos por los otros. También ellos estaban alegres por saber de que en esta iglesia había 2 cosas que le podían decir, como Pablo le dijo a Corintios. Dice en Corintios 13:13, 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, porque el apóstol Pablo supo de que esta iglesia tenía genuino amor. Y eso es algo que se está perdiendo en la iglesia actual. Muchas veces entramos en discusión de que usted hace esto, usted no hace lo otro, y el enemigo sutilmente se mete a las iglesias, hace barbaridad y media, y no nos damos cuenta que a veces a nosotros nos convertimos en instrumentos para poder atacar unos a otros. Hermano, oremos unos por otros. Oremos para que el amor en la iglesia sea completo y sin fingimiento, para que nosotros podamos hacer cambio en esta sociedad. Lo podemos lograr mucho más con amor que con críticas, que con estar en pleito, en discusiones. Entonces, el apóstol Pablo estaba predicando, estaba pregonando un evangelio puro, un evangelio que traía frutos, un evangelio que hasta la fecha nosotros somos producto del fruto que muchos de ellos pudieron haber hecho. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de que una persona hizo tanto bien. Estaba leyendo un comentario donde dice que en el tiempo cuando había persecución y era el imperio romano el que estaba, había muchos niños que eran tirados a las calles, que los padres no los querían, y las iglesias, los cristianos eran los que comenzaron a agarrar a esos niños, y ahí fue donde comenzó la obra de caridad para los niños huérfanos. Los cristianos comenzaron a hacer el trabajo que Cristo dijo, que nos fijáramos en los pobres. Entonces hay mucho fruto, hay muchas cosas dignas de imitar. Lamentablemente nosotros muchas veces andamos imitando lo que no sirve. Pero si ponemos a imitar lo que los apóstoles hacían, ellos andaban haciendo bien, no le estaban haciendo daño a nadie.
No andaban hablando mal uno del otro, estaban haciendo lo que Cristo dijo, que hiciéramos el bien y que nos cansáramos de hacer el bien. Entonces, es importante entonces, el apóstol Pablo les hace el recuerdo y le dice que eran unos discípulos deseosos de aprender. Una cualidad que tiene que tener un discípulo es que quiera aprender. No hay cosa peor que usted le quiera enseñar a una gente cuando le dice, ay, yo lo sé, eso ya lo sé yo, pero no lo pone en práctica, y esta es una de las cosas que vamos a ver. A veces entramos como con los teenagers, ¿verdad? Los adolescentes. Usted le quiere decir algo, ay no, todo lo saben, pero no lo hacen. Entonces, ¿cuál es el mayor problema que podemos tener? Que tengamos gente en la iglesia que no quieran aprender, que no estén en el deseo de querer aprender. Pero el apóstol Pablo les recuerda que no solo recibieron la palabra, la que oyeron, sino que también comenzaron a crecer en el evangelio. Hay veces que la gente tiene 20 años de estar en la iglesia, pero el evangelio no tiene nada. Por eso no pueden dar testimonio, y suena fuerte, hermano, pero es la verdad. Es como aquel dicho que dice, salieron del rancho, pero el rancho nunca salió de ellos. Hay gente que está años en la iglesia, pero la iglesia no ha entrado todavía en ellos. Amén. Entonces, es necesario, Él les está diciendo que qué bueno que están creciendo espiritualmente, a crecer en el Señor, en la vida cristiana. Y entonces, hay esperanzas para una iglesia que está creciendo cuando deja de ser seguidor y se convierte en discípulo. Para ser seguidor no necesita pagar nada, pero para ser discípulo sí se paga un precio. Ahora, en el versículo el capítulo 1, del 9 al 14 lo vamos a leer vamos a detenernos un poquito acá. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, cuando vemos la oración del apóstol Pablo, usted puede ir al internet para buscar, pero yo quiero compartir nada más esto que encontré. El apóstol Pablo hace una oración para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Una de las cosas que podemos ver es que no podemos hablar de lo que no sabemos. Si no conocemos a Dios, es muy poco lo que podemos hablar de Él. Yo le pregunto a una persona que no haya tenido relación con su padre y que le diga, hábleme de su papá. Le voy a decir, pues, me han contado esto, pero nunca he tenido una relación. Entonces, si no tenemos una relación con el Padre y con nuestro Dios, es muy poco lo que vamos a poder hablar. Es necesario que entonces tengamos experiencias con Dios, que podamos tener el conocimiento no solo de Él, sino que también cuál es su voluntad. Hace un tiempo prediqué lo que es la voluntad perfecta de Dios, que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, todo lo que hagamos, créanme, va a salir bien. Pablo oraba que conociera la voluntad de Dios y que esta fuera su única guía. No vamos a ir en un libro que me va a hacer esto y va a hacer el otro. ¿Cuántos autores se han levantado y con libros bestsellers, pero del conocimiento de la voluntad de Dios nunca le hablan? Porque muchas veces lo que Dios quiere va en contra de nuestra voluntad y muchas veces no queremos rendir nuestra voluntad. Señor, entra a todas las partes, menos aquí, esto es mío. Dios no puede entrar a nuestra voluntad si nosotros no abrimos nuestro corazón para que Él sea el que nos esté dando el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo podemos hacer esto? Orando, buscando, leyendo su palabra. También siguiendo sus mandamientos. También oraba para que tuvieran una buena condición espiritual, un crecimiento continuo en la inteligencia del Señor, no con el conocimiento humano.
la persona obra en Cristo se vuelve cada vez más preciosa. Cuando usted conoce de Cristo, la gente va a saber realmente a quién es, de quién es discípulo usted. Y se lo voy a poner así de fácil. Cuando Pedro andaba escondiéndose, huyendo, que a Jesús ya lo habían agarrado en el Getsemaní, fue y llegó a 3 lugares, y en esos 3 lugares tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Es que así es. Cuando usted se va a parecer a su maestro. Amén. Si Jesús es su maestro, usted se va a parecer a Jesús. Usted se va a parecer a Cristo. Entonces, entre más nosotros nos entregamos nuestra voluntad a Dios, nos vamos a convertir en perlas preciosas para el Señor. Todo lo que hagamos, lo que digamos, va a ser de edificación de unos para otros. Y sobre todo que conozcamos la preeminencia del Señor. Lo que conozcamos, cuando decimos preeminencia, quiere decir que está sobre todo. En nuestro Señor Jesucristo está sobre todo, porque todo fue creado por Él y para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, no podemos dejar a Jesús en un lado por aquí y estando buscando conocimiento humano por otro lado. El conocimiento espiritual nos va a dar a nosotros un crecimiento en todos los aspectos. También, desde el principio, lo que el Señor ha querido que nosotros estemos en relación con Él. Otra cosa también entonces es que el conocimiento que tengamos, no solo tener el conocimiento, sino que también lo pongamos en la práctica. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. También dice la palabra que llevemos fruto en toda buena obra. Todo lo que hagamos nosotros en toda buena obra es un fruto del Espíritu. Se recuerda que en Gálatas estábamos estudiando que las obras de la carne dan fruto, pero también el Espíritu da su fruto. ¿Qué fruto es el que estamos dando? ¿Es un fruto digno de que alguien venga y se sea beneficiado de eso? Tenemos que ver entonces qué es lo que estamos dando. Cuando ponemos en práctica entonces el conocimiento de Dios, de su voluntad, entonces ya no es el conocimiento, sino que la práctica lo que va a decir que nosotros somos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. También podemos ver que el conocimiento de Dios nos va a enriquecer. Conociendo la voluntad de Dios aumenta la medida de nuestra responsabilidad, no como una carga, sino como un privilegio. Ser conocedores de Dios nos hace a nosotros responsables ante Dios, pero nos da la oportunidad de poder crecer espiritualmente. Cuando usted crece, no es la persona raquítica, una persona que no tiene, una persona mediocre, es una persona que va a crecer en todos los aspectos, como decía el apóstol Juan, que prosperados en todas las cosas, como prospera nuestra alma. Y es hermoso, porque entonces no podemos limitar al Espíritu Santo que haga en nosotros, que crezcamos. Él nos va a ayudar a poner por obra su palabra. También hay otra cosa que dice, agradándole en todo. Usted podrá decir, uy, qué difícil está agradarle en todo. Sí, pero acuérdese que si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, vamos a estar haciendo una voluntad humana. Pero si lo hacemos en la fuerza del Señor, Él lo va a poder hacer, las cosas que nosotros no podamos hacer. Al hacer entonces, también fortalecidos con su poder, hermano, no hay cosa más interesante, no hay cosa más importante que cuando usted esté cansado, le pida al Señor fortaleza. Amén. Que le diga a usted, Señor, estoy cansado, yo no puedo caminar más, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, estoy pasando dificultades. El Señor conoce sus necesidades, pero es necesario que también nosotros le digamos. Y voy a detener un poquito en esto, porque dice, en el libro que usted tiene, dice, Pablo y Timoteo oyeron la fe tan fuerte y el amor de unos para con nosotros. Ellos empezaron. Usted sabe que cada vez que nosotros tenemos oraciones es como borbandear el cielo. Las peticiones suben y las contestaciones bajan. Ese es el proceso. Nuestras oraciones suben al cielo, a Dios, y el Señor baja, contesta. Él manda su contestación.
Por eso que dice que las oraciones de los santos suben como incienso agradable ante la presencia del Señor. Entonces es necesario entonces la oración, que podamos orar unos a favor de otros. Le pidieron a Dios que le mostrara a los colosenses cuál era la voluntad para ellos, la voluntad que estábamos hablando, ese conocimiento. Y el pasaje nos enseña acerca de la oración de más de cualquier oración en otro pasaje del Nuevo Testamento, de que aprendemos, Pablo ha dicho que la oración hace dos peticiones grandes: pide el discernimiento de la voluntad de Dios y luego el poder para hacer su voluntad. Si nosotros no sabemos hacer su voluntad y si no pedimos al Espíritu Santo, mucho menos vamos a poder hacer entonces la voluntad de Dios. Por eso esos dos propósitos tienen que pedir discernimiento para hacer la voluntad de Dios y poder para hacerlo. Porque es muy posible que nos dé lo que pero no queramos hacerlo. Entonces, que nos dé el poder para hacerlo. La oración no pide que la voluntad de Dios sea cambiada. No podemos torcerle la mano a Dios, pero sí podemos pedir que el Señor nos guarde en todo lo que esté pasando. Usted no puede decir, Señor, yo fui a la iglesia, ahora me tienes que contestar. No, así no funciona la cosa. Usted sabe perfectamente que la voluntad de Dios se va a hacer. Usted quiera o no quiera, se va a hacer la voluntad de Dios. Pero por su voluntad, que su voluntad sea hecha. Eso sí lo puede hacer. Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Es que cuando vamos al Nuevo Testamento y que Dios, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, y Él va y les enseña la oración modelo del Padre nuestro. Muchas veces nosotros como pericos estamos repitiendo, pero no entendemos frase por frase, palabra por palabra, qué es lo que estamos diciendo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, eso es conocimiento de su voluntad. Amén. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted puede seguir el Padre nuestro. ¿Qué es lo que dice? Hágase tu voluntad. Porque muchas veces la voluntad nuestra es la que se está haciendo y no la voluntad de Dios. Ahora, cuando Dios hace su voluntad, entonces nosotros nos alineamos a la voluntad de Dios y todo lo que hagamos va a salir bien porque está en la voluntad de Dios. No es tanto hablar de Dios, sino que hacer lo que Dios dice. No tanto hay que escuchar a Dios. Muchas veces no escuchamos a Dios. Estamos escuchando tantas voces, que aquí dicen tantas cosas, por allá dicen tantas revelaciones, pero no estamos escuchando la voz de Dios. La sabiduría espiritual es Sofía, es una palabra que quiere decir sabiduría, la cual puede ser descrita como el conocimiento de los principios básicos. El conocimiento es sunesis, y es por lo cual los griegos lo describen como conocimiento crítico, un significado: aplicar los principios básicos a cualquier condición que encontramos en la vida. Usted, si va a estudiar filosofía, le enseñan a usted a filosofar. ¿Y qué es lo que comienzan a usted a pensar lógicamente? Y comienza usted a ver que la Biblia no tiene sentido porque no entra en la lógica. Cuando usted comienza a estudiar la filosofía, y se lo digo porque yo tuve que pasarlo, estudiando filosofía, la filosofía humana va en contra de lo que la sabiduría de Dios. Muchas veces nos escuchamos tanto de la filosofía que muchas veces nos perdemos realmente, aunque es amor a la sabiduría, que eso es lo que quiere decir filosofía, pero realmente es a la sabiduría humana y nos limitamos a conocer la sabiduría de Dios. Ustedes conocen los griegos, los grandes filósofos conocidos, Platón, tanto Sócrates, tanto filósofo conocido, eran conocedores de tanta sabiduría, pero sabiduría humana. Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, entonces, que tuvieran una sabiduría e inteligencia, pero una sabiduría espiritual, una sabiduría que viniera de lo alto. Él está orando que ellos puedan entender las grandes verdades del cristianismo
y sean capaces de aplicarlas a las tareas y decisiones las cuales tienen que hacer diariamente. No oramos para escapar de la vida, sino algo mejor, para enfrentarla. Usted no va a solucionar las cosas huyéndole. La mejor cosa que puede hacer es enfrentar sus temores. Usted lo puede ver en cualquier etapa de su vida. Hay momentos cuando nosotros nos entra el temor, pero la mejor manera como podemos sobreponernos a eso es venciendo nuestros temores. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, nos va a ayudar no para evitar que se haga la voluntad de Dios, sino que para que la voluntad de Dios se haga y se complete y nosotros salgamos beneficiados también. Para hacer esto necesitamos poder. ¿Qué fue lo que dice en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted desde el momento que aceptó, levantó su mano, usted fue sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted. Por eso no piense que cuando anda por ahí haciendo cosas indebidas, Dios no se da cuenta. Porque Dios está dentro de usted, está sobre usted y alrededor de usted. Por lo tanto, Pablo ora que sus amigos sean fortalecidos con el poder de Dios. El principal problema de la vida no es saber hacer las cosas, sino que hacerlas. Nuestro problema es poner el conocimiento en acción. Lo que necesitamos es poder, y eso lo recibimos en oración. Dios no solamente nos dice lo que Él quiere que hagamos, pero nos da la capacidad de hacerlo. Por medio de la oración alcanzamos el don más grande en el mundo, conocimiento más que poder. Entonces, cuando nosotros sabemos que la oración tiene poder, la oración cambia las cosas. Hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar, pero cuando oramos, entonces estamos poniendo el poder en acción. Estamos comenzando a dejar que Dios obre en nosotros. El verso 11 al 12 dice, la parte la cual Pablo pide, se termina en una oración de 3 grandes cualidades. Él ora por sus amigos colosenses, puedan poseer toda paciencia y toda longanimidad y gozo. Una mejor traducción para paciencia sería fortaleza o entereza. No hay mejor cosa para uno cuando uno tiene fortaleza en hacer las cosas. Tiene usted la determinación de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia menciona el hombre del doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Comienza a hacer algo y no lo terminó. Y otro proyecto a medias. Y comenzó otro proyecto. Es que este sí me va a salir bien. Y otro proyecto que se quedó a medias. Entonces, eso es lo que está tratando. La fortaleza, la entereza de hacer lo que comenzó. También, entonces, también podemos decir, no quiere decir paciencia en el sentido solamente agachar la cabeza y dejar que estar, no es un estado pasivo, más bien dicho. La paciencia no es así. La paciencia es, aunque usted esté siendo provocado, usted mantenerse de una manera prudente, con la fortaleza, no agachado, que todos hagan en usted. No está hablando de eso. Está hablando de que una persona sabe perfectamente esperar, tener la certeza, tener la templanza de mantenerse firme. También no solamente tiene la habilidad de soportar los acontecimientos, pero también la habilidad de soportarlos para transformarlos en algo glorioso. ¿Cómo podemos ver eso? Hay veces que las circunstancias nos están dañando y nosotros tenemos la paciencia. Sé que el Señor tiene algo mejor para mi vida y esto va a ser pasajero. Esa es una posición correcta. Eso es tener paciencia. Porque hay gente que no tiene paciencia, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Y le va a mandar peores casos. Porque la manera como va a ser probada su paciencia es poniéndole cosas difíciles. Por eso le dije al principio, le dice, pídale sabiduría al Señor. Porque si usted le pide sabiduría, cuando venga el momento que le esté probando la paciencia, usted va a saber cómo solucionar las cosas, por esa habilidad de soportarlas. También es una paciencia conquistadora, es la habilidad de lidiar triunfantemente con cualquier cosa que la vida nos haga. Cuando tenemos paciencia sabemos que no todos los problemas van a ser eternos. Hay cosas que nos pueden venir a nuestra vida, como el tiempo que estamos viviendo ahorita. Hay que tener paciencia, no se desespere. Usted no va a solucionar las cosas para sacar a la calle, gritar y decir, ¡qué injusticia la que están haciendo!
más sin máscaras y un montón de gente hasta sin camisa y haciendo tantas barbaridades en este tiempo. ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la paciencia de esta gente? Se van a morir porque van a tenerlo. Hay que tener sentido común. Hay que ser inteligentes. Hay que tener paciencia en este tiempo. La paciencia usualmente se traduce en longanimidad. Su significado básico es paciencia con la gente. O sea, que hay alguien que le está apuchando los botones a usted, como dice. Usted sabe perfectamente que hay gente que necesita una dosis grande de paciencia, porque realmente nos están probando la paciencia por todos lados. Y ya usted dice, ya salí de esta, al ratito le vuelven a hacer otra peor. Esa es la paciencia, la longanimidad, tener paciencia con estas personas. Porque la vida, lamentablemente, no nos va a poner solo gente que nos agrada, gente con la que nos llevamos muy bien. Y si usted está pensando en viviendo esa utopía, un mundo de realidad y de fantasía, que todos le van a caer bien, olvídese, hay gente que no, a usted le va a caer mal, y a otro le va a caer re mal. Y así es la vida. Ya tenemos que acostumbrarnos a que este mundo es imperfecto, y vamos a conocer gente de esa, y tenemos que tener esa clase de paciencia. El significado básico de paciencia es paciencia con la gente, es la cualidad de la mente y el corazón que capacita al hombre para tener paciencia con personas no placenteras, maliciosas y crueles, y nunca ser llevado a la amargura. Vean qué interesante entonces. La Biblia dice que no guardemos ninguna raíz de amargura, porque por tener muchas raíces de amargura, mucha gente, aún siendo cristiana, no puede vivir el evangelio, porque están en la iglesia, felices cantando, pero cuando se le atraviesa o se acuerda que le causó la amargura, se le fue el gozo. Entonces, tenga cuidado, porque esas raíces de amargura crecen, y si usted no las arranca por no tener paciencia con estas personas, entonces usted va a estar dándole lugar al enemigo. También se vuelve una incapacidad para ser enseñado. Nunca lo lleve al desaliento, y sus tonterías nunca lo lleve a la irritación. Hay gente que tal vez lo va a estar diciendo, que tu fe, que esto, aquí y el otro, y usted se pone a pelear con esa gente, en vez de decirle, no, está bien, no crees lo mismo que yo, pero sigo orando por ti, te amo en el amor del Señor. En vez de ponerse a ver si usted tiene o no tiene la razón. En cuestión de política y religión nadie se va a poner de acuerdo. No piense usted tener la razón. Es mejor que otro tenga la razón, aunque esté amargado. Yo prefiero estar gozoso aunque no tenga la razón, no teniendo la razón. Si es que es necesario entonces esta clase de paciencia, lo que es la longanimidad. Así que Pablo ora por la fortaleza entereza que ninguna situación puede derrotar, y la paciencia que ninguna persona puede derrotar. Añadido a esto está el gozo. El camino cristiano no es una lucha feroz con los eventos y con las personas. Esta es una actitud hacia la vida radiante y resplandeciente. El gozo cristiano es gozo en cualquier circunstancia. Si el gozo no está enraizado en la tierra del sufrimiento, es superficial. Es fácil tener gozo cuando las cosas van bien, pero la vida cristiana radiante es algo que ninguna sombra puede opacar. El apóstol Pablo estaba hablando de eso con mucha propiedad, porque el apóstol Pablo no estaba hablando esta carta, no la estaba escribiendo cuando él estaba allá en una playa. Él estaba en la cárcel. Él estaba encarcelado cuando estaba escribiendo esta carta. Y usted, si le dice, mándele una carta a fulano de tal, usted lo que menos se va a hacer es estar escribiéndole a unas personas que ni siquiera conocen. Entonces, pongámonos a ver que el apóstol Pablo está escribiendo una carta para beneficio de ellos en ese tiempo. Pero ahorita, ¿qué nos dice a nosotros esta palabra? Esta palabra nos tiene que beneficiar en muchos aspectos. El resto del verso 12, entonces, Pablo continúa dando como agradecimiento, gracias por los beneficios que los cristianos recibimos por medio de Cristo. ¿Cuántos beneficios recibimos de parte del Señor? Amén. Que no se nos olvide. El salmista David decía en uno de sus salmos, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque a veces recibimos 99 beneficios, pero como no recibimos uno, estamos amargados. ¿Y qué pasó con los otros 99 beneficios? Nos volvemos malagradecidos. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que recibimos muchos beneficios por medio de Cristo.
Es Dios el Padre quien nos ha capacitado por medio de la redención de su Hijo para participar de una herencia eterna en el reino de luz. Él ha hecho esto libertándonos del poder de las tinieblas y trasladándonos a otro reino. Hay un principio que se maneja en teología que dice el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya se estableció cuando Jesús vino al mundo. Ya comenzó el reino de Dios aquí en la tierra. Y Él lo dijo cuando le dieron el rollo en la sinagoga. Esta palabra se hizo presente, se hizo realidad con vosotros. El reino de los cielos se ha acercado, les dijo Él. Entonces, ahora el reino de Dios está en nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Es aceptar y ser gobernados por la voluntad de Dios. Es estar regidos por los principios de Dios, que estemos gobernados por Dios y su palabra. Este es el reino de Dios. Entonces nos sacó de ese reino de las tinieblas, dice otra porción de la palabra, que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Y ahora no estamos en tinieblas, estamos en un reino de luz. Él ha hecho esto liberándonos del poder de las tinieblas y trasladándonos a otro reino, el de su Hijo. Ha habido una gran transferencia de un reino a otro por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Hemos sido comprados, retornados de los dolores de la muerte a los brazos de la vida. Esto sucedió por medio del perdón de nuestros pecados, poniéndonos en la correcta posición con el Padre. O sea, nosotros estábamos lejos de la salvación, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos quitó de ese reino de muerte y nos trasladó al reino de Cristo. Usted y yo pertenecemos al reino de Cristo. Si tenemos que estar viviendo en ese reino, ¿qué pasa a cada país? Los que todavía tienen reyes. Y nosotros tal vez nos cuesta mucho en nuestra cultura entender esto, porque no conocimos, no estamos bajo el gobierno de un rey. Pero el que pertenecía a ese reino tenía todos los derechos del reino. Entonces, si ya pertenecemos al reino de Cristo, tenemos todos los derechos de ese rey. ¿Quién es su rey? Mi rey se llama Cristo. Y espero que el suyo también, para que usted tenga los derechos de ese reino. Cristo es preeminente en la creación, y eso lo vamos a ver del versículo 15 al 18. Cuando Pablo le escribió a los colosenses, lo hizo para combatir el gnosticismo. Estos gnósticos eran conocidos como los intelectuales. Estaban insatisfechos con lo que ellos consideraban la ruda simplicidad del cristianismo y deseaban tornarlo en una filosofía y alinearlo con las otras filosofías las cuales controlaban en ese campo de sus días. Lo que le estaba hablando, de que se levantó tanto filósofo, tanta persona que era conocida por filosofar, era aquel movimiento donde la gente comenzaba a pensar. Y en un principio esa gente eran los que no hacían nada, porque todo el día estaban pensando, y pensando se la llevaron y no quisieron nada. Entonces, para ser buen cristiano no solo es pensar, sino que también actuar. Pablo ahora dice dos grandes cosas acerca de Jesús. Las dos eran respuesta a los gnósticos. Los gnósticos habían dicho que Jesús era solamente uno entre muchos intermediarios y que no importaba lo grande que fuera, Él era solamente una revelación parcial de Dios. Aún en nuestra fecha hay mucha gente, muchas religiones que piensan lo mismo que estaban pensando estas personas. Y usted puede ir y leer tanta cosa. Ahora el internet a usted no lo limita. Usted puede ir a leer y se da cuenta que lo mismo que estaba pasando en Colosas está pasando en nuestra sociedad. Pablo dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Se recuerda que les dije que ellos pensaban que Dios no era, que Jesús no podía ser carne y espíritu, sino que porque lo que ellos creían era de que Jesús era más que un profeta. Muchos lo tienen así como un buen profeta, pero no como el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice que Él es la imagen de Dios invisible. Eso se lo dijo Jesús a Tomás cuando le dice: Señor, enséñanos al Padre. Y le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra griega para imagen e icon significa dos cosas: representación y manifestación.
Pablo está diciendo que Jesús es la manifestación perfecta de Dios. Para ver cómo Dios es, tenemos que mirar a Cristo. No podemos conocer a Dios si no conocemos de Cristo. Por eso, si en la medida que aceptamos a Cristo, en esa medida vamos a conocer a Dios, porque Él representa perfectamente a Dios delante de los hombres en una forma de que ellos puedan ver, conocer y entender. Si Cristo no hubiera venido de forma humana, no lo hubiéramos podido entender. ¿Quién más va a poder entender a un humano que otro humano? Él conoce nuestras deficiencias, Él conoce nuestras debilidades. Por eso es que es importante que nosotros no lo podemos engañar. Gálatas 6:7, usted se recuerda, dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. O sea, conozcamos a Cristo. ¿Y qué nos conoce? Entonces vamos a poder conocer un poquito más de Dios. La otra gran verdad la expresa Pablo en el verso 19. Él dice que Jesús es el pleroma de Dios, o sea, la plenitud de Dios. El que conoce de Cristo conoce la plenitud de Dios. Jesús no es simplemente una pintura de Dios o un resumen o un retrato sin vida de Él. En Él no se ha dejado nada fuera. Él es la revelación completa de Dios y nada más es necesario. Él lo llena todo. Jesús, cuando murió en la cruz, dijo: consumado es, porque a lo que vino lo cumplió, y Él supo que vino a hacer la voluntad de Dios, y todo lo que estaba escrito lo cumplió. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos podido conocer, leyendo su palabra, podemos ver, conocer más de Dios, conociendo de Cristo. De acuerdo a los gnósticos, el trabajo de la creación fue llevado a cabo por un Dios inferior, ignorante y hostil al Dios verdadero. Pablo dice que la gente de Dios en la creación fue su Hijo. Él tiene 4 cosas que decir acerca del Hijo. 1, Él es el primogénito de toda creación. El primogénito es comúnmente un título de honor. Israel, por ejemplo, como nación, es el primogénito hijo. Me detengo un poquito acá, porque esta palabra ha sido motivo para tergiversar, que muchos dicen que es, ¿cómo puede ser Jesús fue creado entonces? Y este principio nos pone a titubear si no sabemos a qué se está refiriendo. Es un grado de honor que está diciendo. No es que Él haya sido creado. Él estaba en la creación. Y eso lo vemos según Éxodo 4:22. El significado es que Israel es el Hijo de Dios más predilecto. También primogénito es un título del Mesías, por ejemplo en Salmo 89:27. Así que cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, quiere decir que el honor más alto de la creación le pertenece a Él. Número 2, fue el Hijo que creó todas las cosas. Los mismos judíos y aún los gnósticos tenían un sistema de ángeles bien desarrollado. Con los gnósticos era de esperar por su larga lista de intermediarios entre el hombre y Dios: tronos, dominios, principados y potestades. Son diferentes grados de ángeles, los cuales tienen su operación en diferentes esferas de los cielos. Posiblemente los gnósticos veían a Jesús como un ángel o igual a un ángel, pero Pablo dice que Jesús creó todo, incluyendo a los ángeles. Fue para el Hijo que todas fueran las cosas creadas. El Hijo no solamente es a la gente de la creación, sino que Él es el propósito de la creación. La creación fue hecha para ser suya y para su adoración y amor, el encuentro, honor y gozo. Es interesante entonces esto que estamos viendo ahorita, porque Jesús creó todo lo que existe. Dice que Él lo creó para Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para la gloria de Dios. Entonces todo lo que nosotros vemos, dice Pablo en una frase un poco común: y todas las cosas en Él subsisten. El Hijo no solamente es el agente de la creación al principio y la meta de la creación al final, pero entre el principio y el final es Él, el que sostiene toda la creación.
Las leyes del universo son una expresión de la mente del Hijo. Y aquí es donde podemos ver nosotros cómo Jesús, cómo al principio, si usted va a estudiar, lea la preeminencia de Cristo. Cristo existió antes de la creación del mundo. Cuando Él vino a nacer, por eso ese es decir, la madre de Dios, no, es la madre de Jesús. Dios no tiene madre. Es un principio. Dios no tiene principio ni tiene fin. La preeminencia de Cristo va mucho más allá de lo que nosotros muchas veces conocemos y entendemos. El verso 18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es el organismo a través del cual Él actúa y comparte todas las experiencias. Pero el cuerpo es el siervo de la cabeza y no tiene poder sin ella. Es por medio de su cuerpo que ella lleva a cabo su obra en la tierra. Se puede decir que la oración y la obra de la iglesia son su instrumento para mantener todas las cosas en integridad. Yo nunca he visto un cuerpo que ande sin cabeza. Entonces, la iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Y nosotros tenemos que someternos a lo que la cabeza dice. Si entendemos este principio, como lo está diciendo el apóstol Pablo a los Colosenses, ya ganamos bastante terreno. Porque vamos a ver que la preeminencia de Cristo no se limita a un ángel, no se limita a un buen profeta, no se limita a cosas como lo tenían los filósofos de esos tiempos, o como los gnósticos lo tenían. El apóstol Pablo está siendo categórico al decir que Jesús es la imagen invisible de Dios. Y ese concepto es necesario que nosotros lo tengamos bien fortalecido, con fortaleza y entereza, que eso es lo que nosotros creemos. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero queremos aprovechar este tiempo para decirle a usted que el Señor es bueno y que en este tiempo, cuando salga tanta herejía, este libro de Colosenses nos ayude a mantenernos fuertes, saber de que nuestro reino, la cabeza de nuestro reino, tiene un rey y se llama Cristo. Así es que a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.